Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 27 de julio, de Teoría General del Proceso. Y vamos a iniciar con la unidad 1. La unidad 1 se refiere a los sujetos procesales o los sujetos del proceso. Es muy común que dentro del proceso nosotros hablemos de tres sujetos básicos: el juez, el demandante y el demandado. Esos son, digamos, nuestros tres sujetos básicos, pero sin embargo, ya dijimos que hay otros sujetos que vamos a analizar durante el semestre. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos digamos, este esquema piramidal, vamos a empezar por precisamente el juez, que es este funcionario supraordenado que va a estar encargado de resolver el conflicto. Ese es nuestro primer sujeto procesal, el juez. Entonces empecemos por ahí mencionando al juez. El juez, como ya lo dijimos, es una persona que está investida de jurisdicción es decir, que el Estado le ha delegado a esa persona la facultad de administrar justicia. Porque en instituciones procesales nosotros vemos jurisdicción y competencia, y cuando nos explican jurisdicción, vemos que la jurisdicción se refiere a una de las tres funciones principales del Estado, siendo la función administrativa, la función jurisdiccional y la función legislativa. La función administrativa está en cabeza del gobierno, la función legislativa en cabeza del Congreso, donde van a hacer leyes, y la función jurisdiccional en cabeza de los jueces. Esa función jurisdiccional lo que va a hacer... Profesor, qué pena. ¿Me puedo volver a repetir lo de las funciones en cabeza de quiénes están? Gracias. La administrativa. del gobierno, la legislativa en cabeza del Congreso y la jurisdiccional en cabeza de los jueces. Pero la cuestión acá está en que esa función jurisdiccional que tiene el Estado, que es precisamente resolver los conflictos de las personas, se ejerce delegando esa función a unas personas. ¿Sí? Que se van a encargar de conocer un conflicto y de tomar una decisión. Y esa decisión es obligatoria para las partes involucradas en el conflicto. A eso es a lo que nos referimos con jurisdicción. Tengamos en cuenta que cuando nosotros utilizamos la palabra juez, generalmente nos estamos refiriendo a los funcionarios de la rama judicial en general, pero realmente, si yo soy estricto, la palabra juez se utiliza para
los juzgados que son unipersonales, donde hay una sola persona que toma la decisión, como los juzgados municipales y los juzgados de circuito. Los juzgados pluripersonales, donde hay varias personas que toman la decisión, como los tribunales o las cortes, no utilizan la palabra juez, sino la palabra magistrado. Pero nosotros, digamos que dentro de este ejercicio que estamos haciendo, estamos incluyendo dentro de esta palabra a todo el mundo, es decir, a jueces y magistrados. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, que eso es importante. El término juez, como tal, tiene una etimología, el origen de la palabra juez viene de dos palabras. Viene de la palabra ius o derecho y de la palabra dex, ¿sí? Y viene de una contracción entre las dos palabras que en latín podría traerse como iuris vindex, ¿sí? Que se refiere a que el juez es el vinculador del derecho o el que declara o dicta o aplica el derecho o el que pronuncia lo que es recto y justo, ¿sí? O sea, la palabra viene de estas dos, de una contracción de estas dos, porque son dos palabras que es iuris y vindex. Iuris, derecho, vindex, vindicador o el que une, ¿sí? Entonces, de una contracción de las dos, iuris vindex, ius dex, juez. De ahí viene el origen de la palabra, ¿ya? Para nosotros, ya sabemos que el juez es la persona con autoridad que le ha sido delegada por parte del Estado para administrar justicia. Es decir, para que con arreglo de las leyes, conociendo y dirigiendo el proceso, dicte sentencia para resolver los conflictos que se le presenten. Muy bien. Hay que tener en cuenta que los jueces tienen, digamos, tres características principales. La primera es la inamovilidad.
La segunda, que son sedentarios. Y la tercera, que son independientes. ¿A qué nos referimos con estos tres? Dame un segundito, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Es que la perrita mía se sienta aquí conmigo y si a mí me tocan la puerta o me interrumpen, ella se muere de la ira. Pero se muere de la ira que se quiere comer a la gente. Y me estaban pidiendo una cosa aquí, entonces le dio aquí el ataque. Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de inamovibles, nos estamos refiriendo aquí. Nos referimos a que los funcionarios judiciales no pueden ser separados de su cargo, sino por las causales establecidas por la ley. Es decir, un juez solamente deja de ser juez por las causales que establece la ley, punto. Sí, si ha hecho un proceso disciplinario por haberse cometido una falta grave y la persona es removido del cargo, listo. Profe, por las causales que ejerce la ley. Que ha establecido la ley. Ya está. Bueno. ¿Sí? O que previamente ha establecido la ley, pues lo puede uno poner de la manera. O sea, no puede ser removido del cargo por el capricho de alguien. ¿Sí me entiende? Que llega el presidente y dice, haga el favor y me va a echar ese juez. No, no, momentico. ¿Sí? Que es que se peleó con el alcalde, que este es, vea, enemigo pero personal del alcalde. No importa, solamente puede ser removido del cargo por las causales que están establecidas expresamente en la ley. ¿Sí? Pero ni una más. O sea, por eso únicamente. Entonces hablamos de inamovibles porque la persona no puede ser removida del cargo. Y esto es muy importante porque entonces la persona no está, digamos, al vaivén del capricho del gobernante de turno, ¿sí? No tiene que estar cumpliendo, digamos, con el esquema o con la política del gobernante de turno so pena de perder su cargo, no. La persona sale del cargo por las causales que están establecidas específicamente en la ley. ¿Listo? Miremos la segunda. Sedentarios, no en el sentido de que no hacen ejercicio, que también, sino en que se basa esta característica en que los jueces ejercen sus funciones en una determinada localidad, donde tienen su sede. En esa localidad es donde las personas tienen su área de competencia. Entonces ellos pueden ejercer sus funciones en esa área de competencia. No pueden ejercerla por fuera de ella. Para esto, una vez más, tenemos que recordar las clases de instituciones procesales cuando uno le explican jurisdicción y competencia. Porque a uno le dicen en instituciones procesales que nosotros tenemos tres jueces. Tenemos, primero, los jueces municipales, que tienen competencia en un municipio. Después están los jueces de circuito,
los cuales tienen competencia en varios municipios. Entonces, dentro de un circuito, ¿sí? Pueden haber varios municipios. ¿Ya? Después de esto, vamos a encontrar a los jueces, perdón, los magistrados de los tribunales superiores de distrito, que estos a su vez van a tener competencia en unos distritos que están compuestos por varios municipios, varios circuitos, que a su vez esos circuitos pues pueden tener varios municipios, ¿sí? Y por último, uno va a encontrar a la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia en todo Colombia, ¿sí? Entonces, si usted se fija bien, cada juez tiene un área de competencia. Los jueces municipales en su municipio, los jueces de circuito en su circuito, que puede estar compuesto por varios circuitos, los tribunales en su distrito, que está compuesto por varios circuitos, y la Corte Suprema de Justicia sí va a tener competencia en todo el territorio colombiano, ¿sí? Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces cuando nosotros hablamos de jueces que son sedentarios, nos referimos a que el juez puede ejercer sus funciones en un lugar determinado, según como se le ha dicho, y no más. No puede ejercer sus funciones fuera de ese lugar. Si usted es juez civil municipal de Envigado, usted no puede resolver conflictos sino los que sean originados en Envigado. No puede resolver conflictos de Medellín, de Cartagena, de Río Negro, sino los de Envigado. ¿Sí? Profe, una Dígame. pregunta. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el juez de circuito puede resolver un problema En cualquier parte del circuito. sí, de un juez municipal. Sí, y el del distrito en cualquier parte del distrito. Generalmente los distritos están dados por departamento, entonces los tribunales de distrito pueden resolver conflictos que se den en toda Antioquia, por ejemplo, en cualquier parte. ¿Sí? Profe, o sea que, Sí. diciéndolo así, entre más alto sea pues, el cargo, por así decirlo, así como usted nos lo mostró, más competencia envergadura tiene sobre tiene. los otros. Más Exactamente. campo de acción tiene. Sí, más campo de acción tiene. Por ejemplo, la Corte, sobre todo Colombia. La Corte se le acaba su competencia en las fronteras con Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, ¿sí? Pero de resto, Profe, Colombia. Dígame. profe, por ejemplo, un juez del circuito puede cuestionar la decisión que haya tomado, por ejemplo, un juez municipal, que Sí. le llegue nuevamente ese caso y él diga, pero no, está errado y se pueda Sí. modificar. Sí, cuando se hace en segunda instancia, porque es muy común, esto pasa muchísimo, que el proceso empieza en el juzgado civil municipal de Envigado. Digamos un accidente de tránsito, sí, menor, los daños fueron 10 millones de pesos. Entonces se demanda en el juzgado civil municipal de Envigado. Y entonces ahí el juez civil municipal dice, vea, la culpa la tuvo Pedro, él es el civilmente responsable del accidente y por lo tanto Pedro se tiene que encargar de indemnizar a Juan con la suma de 10 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados con el accidente. ¿Listo? Juan no está de acuerdo con la decisión, entonces apela. Eso de ahí va al superior jerárquico del juez civil municipal de Envigado. ¿Quién sería el superior jerárquico de él? El juez civil del circuito de Envigado. ¿Listo? Esa persona tiene, digamos, competencia en Envigado y Sabaneta, ¿cierto? Ese juez civil del circuito de Envigado puede llegar y decir, no, eso está mal. Vos te equivocaste ahí. La culpa no es de Pedro, la culpa es de Juan. ¿Sí? O sea, tenés ahí, no, estoy totalmente en desacuerdo de hecho. Y el superior jerárquico puede
revocar la decisión del inferior jerárquico, ¿sí? En lo que es segunda instancia. Pero esto solo funciona en ese orden. Cuando un proceso inicia en primera instancia en un juzgado y luego se busca al superior jerárquico en segunda instancia para que revise lo que hizo el inferior. Porque si estamos hablando de dos procesos diferentes, ¿sí? Uno que inició en el juzgado municipal de Envigado y uno que inició en el juzgado de circuito de Envigado, ahí no hay lugar a que ese juzgado de arriba controvierta la decisión del de abajo, porque son asuntos independientes. Solamente funciona en el entendido de que estamos hablando de primera y segunda instancia. Recordando que los procesos, casi todos, no todos, pero casi todos tienen derecho a la doble instancia. Es decir, a que la decisión es tomada por un juez y luego esa decisión puede ser revisada por el superior jerárquico del juez para corroborar o para revocar la decisión que fue tomada por el juez de primera instancia. Solo una vez, ¿sí? Porque no podemos seguir ascendiendo así, segunda instancia, tercera, cuarta, quinta, no, solo una vez. Una instancia y la segunda y no más. Dígame. Profe, qué pena, pues solo se puede ascender una vez nada más. Solo una vez y no más. No hay ningún caso en que se pueda seguir ascendiendo. Solo hay una excepción a esto, que es la casación. En los procesos de casación, usted le solicita a la Corte Suprema de Justicia que revise las dos instancias, porque usted aduce de que hay un error garrafal, gravísimo, en la interpretación de la ley, que hay un error en la valoración de las pruebas, que hay un error tan evidente, tan grande, que dañó los dos procesos y que no se pueden dejar esos dos procesos vivos porque desarmonizan el sistema jurídico. Entonces usted le dice a la Corte, revíseme este par de adefesios, ¿sí? Porque esto es, pero perverso. Y entonces la Corte entra a revisar eso, pero no todos los procesos son susceptibles de casación. Profe, Por y ejemplo, todos los procesos no, tienen derecho. espera. No todos los procesos son susceptibles de casación. Si el proceso tiene contenido económico, tiene que valer más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de 900 millones de pesos. Bueno, Si es un profe, proceso por un carro de 5 millones, no puede ir a casación. Bueno, profe, yo tengo una pregunta, pero así algo que se me viene a la mente. Pero Pero espere, Lucas, que interrumpimos a la otra compañerita. Dígame. Listo, ahora. Todo proceso tiene derecho a la doble instancia. Es decir, pero la doble instancia es al principio. Primera y segunda. Una vez que la Corte decide, la Corte entra a revisar a ver cuál fue el error ese garrafal, esa interpretación de la ley tan brutal que se hizo, que está desarmonizando el sistema. O sea, la Corte entra ya a revisar a ver cuál fue esa barbarie que se cometió en el proceso. ¿Sí? Pero nada más, lo que dice la Corte y ya. Ellos sí son, mejor dicho, la sentencia y palabra de Dios, te la amo, Señor. ¿Sí? Olvídese, ya eso es lo último. Lucas. Pues no sé si eso cabe ahí, pero con lo que vos decís que tiene que valer más de 1.000 salarios mínimos, pues se me viene a la cabeza esto que, por ejemplo, no sé si usted conoce lo que está pasando con Fernando Uribe. Fernando Uribe, pues el jugador con Atlético Nacional y Cortuluá, que 10 millones de dólares que han ido subiendo y subiendo. O sea que por eso sí cabe. Lo que pasa es que el caso de Fernando Uribe es especial porque, a ver, quien no sepa de qué estamos hablando, resulta que Fernando Uribe era jugador de el Cortuluá, ¿cierto? Era el Cortuluá. Sí, señor. Listo. E hicieron un negocio con Nacional. El negocio era que iban a vender ese muchacho a Italia, creo que era la cosa. Y el pelado, pues. ¿A dónde? No, o sea,
el paso del Cortuluá al Nacional y los dos tenían de a 50% del pase. Y lo iban Pero a vender a una creyeron parte que ofrecieron 10 creyeron millones que de iba a ser dólares. la superestrella, entonces lo pusieron, o sea, se firmó un papel donde decía que el jugador valía 10 millones de dólares. Y que era Y al final 50-50. fracasó y no valió eso. Entonces Sí. Nacional lo entregó a Millonarios por 150.000 dólares y están alegando que ¿dónde están los 5 millones de dólares del Cortuluá? Porque se Ajá. entregó, hay un papel que dice que valía los 10 millones. Exacto. Y entonces están demandando, solicitando ese dinero. El problema con ese jugador fue que las cuestiones que tienen que ver con fútbol y que se resuelven dentro de lo futbolístico, estamos hablando dentro de lo futbolístico, quien tiene competencia para esas cosas es el TAS, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, ¿ya? Que queda en Suiza. Entonces, hay una normativa en la FIFA que dice que cuando hay problemas así de jugadores y demás, al equipo no lo dejan inscribir jugadores nuevos, ¿ya? Entonces Cortuluá pidió que se aplicara esa normativa y entonces a Nacional no lo dejan inscribir jugadores nuevos. Nacional se fue para el TAS, el Tribunal Administrativo del Deporte, y allá le dieron la razón a Nacional. Le dijeron, señores, usted no tiene que pagar a plata. Usted tiene que pagar es como 50.000 dólares, algo así, ¿sí? Por lo que se vendió a Millonarios. La segunda instancia del TAS es el tribunal, como la Corte Suprema, pero de Suiza, ¿ya? Entonces Cortuluá tiró eso a doble instancia, a la Corte Suprema ya de Suiza. Y en Suiza llegan y dicen, no, momentico, los señores del TAS no tienen competencia para resolver esto. Porque eso es un asunto que se dio con un jugador colombiano entre dos clubes colombianos, donde no se vinculó a un tercer club, porque el que lo compró fue otro club colombiano. Entonces eso lo tienen que resolver las autoridades colombianas. Entonces haga el favor y devuelva eso. Entonces se devolvió para acá. ¿Sí? Pero entonces sigue la misma disposición de FIFA. Si no se resuelve eso, no puede inscribir jugadores. ¿Ya? Entonces Nacional sigue sin inscribir jugadores. Entonces eso ya se está demandando acá, ante las autoridades de acá, para que se establezca si hay que pagar o no hay que pagar la plata. ¿Listo? ¿Eso podría llegar a casación? Sí, por el valor sí. Si la demanda es por parte de Cortuluá, ¿sí? Porque Cortuluá está pidiendo 10 millones de dólares. 5 millones de dólares, ¿sí? Entonces, claro, ahí sí, ¿cierto? Entonces este ejemplo sí cabe en eso que estás explicando. Exacto, eso en ese sí cabe ahí, ¿sí? Ah, Entonces, hay que mirar a ver, hay que esperar a ver qué se resuelve con eso, porque eso tiene pues muchas más aristas de lo que yo estoy diciendo, hay muchas otras cosas. Uno de primerazo podría decir, no, eso no es así, o eso sí es así, pero eso no es tan fácil porque cuando uno solo escucha una parte del argumento, le queda incompleto. Uno siempre tiene que escuchar las dos partes del argumento a ver qué es lo que pasa. Sí, entonces uno de primerazo podría decir, no, eso no vale eso, no, eso sí vale eso. Hay que esperar a ver, que no es tan sencillo emitir conceptos sin uno ver las pruebas. Es decir, usted sin ver todo, no se debe emitir un concepto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos que como característica... Profe, tengo una pregunta. Dígame. En todas las sentencias se determina lo que procede. Es decir, se da la sentencia, solo procede tal recurso, apelación en su defecto, o en todas se da. Es decir, el juez tiene esa potestad de decir, procede recurso de apelación, en su defecto de casación, el juez lo decide, cualquier juez.
municipal. Sí, pero no. Sí, pero no. Es decir, en la sentencia no dice nada más, sino la decisión. La decisión es que Pedro le paga a Juan esto y esto y esto por estas y estas circunstancias basados en esta y esta ley. ¿Listo? La sentencia no dice nada de recursos. Sin embargo, cuando usted va a pedir un recurso, apelación, casación o lo que sea, usted lo pide ante el mismo juez que dictó la sentencia. ¿Sí? El juez que tomó la decisión, a ese juez usted le dice, señor juez, por estas y estas y estas razones yo solicito una apelación. ¿Listo? Ese juez, con base en lo que dice la ley, define si el recurso se acepta o no se acepta, con base en lo que dice la ley. ¿Sí? Porque la ley dice cuándo se puede apelar, cuándo se puede ir a casación, todo. La ley establece todas las reglas de los recursos. Entonces, ese mismo juez no define de fondo, él solamente define si se acepta o no se acepta el recurso. En caso tal de que el juez le negare la apelación, que el juez diga, no, aquí no cabe apelación, usted puede pedir un recurso adicional que se llama queja. En ese recurso de queja, usted le pide al superior jerárquico y le dice, vea, esta persona me está negando la apelación. Entonces el superior jerárquico revisa si procede o no procede la apelación. ¿Ya? Porque ahí surge una pregunta. Entonces, ¿dónde queda la segunda instancia? Sí, porque Sí, es que todavía no hemos empezado con la segunda instancia. Ok. Sí, o sea, apenas estamos definiendo si se procede o no procede. No estamos definiendo nada de fondo. Esto es solo de forma. ¿Sí? Entonces, usted pide la queja para que el de arriba diga si procede o no procede la doble instancia. Nada más. ¿Sí? Vamos a suponer que el de arriba dijo que sí se podía apelar. Entonces, se le da la orden al de abajo de que acepte la apelación y ahí sí se envía al de arriba y ahí sí se discute de fondo. A ver, ¿qué era lo que se estaba diciendo? ¿Qué fue lo que se demostró? ¿Cuál fue la norma que se aplicó? Etcétera, etcétera. Y ahí sí se toma la decisión final. ¿Listo? Entonces, Porque equivocada, sí. Sí, dígame. Porque equivocadamente, al menos yo lo tenía aquí, de que como quiera, yo tenía un último recurso independientemente de esa doble instancia, ahora de la queja, porque no lo sabía, pues la verdad sí no sabía lo de la queja, que viene a ser lo inmediato después de que un juez me diga, no procede ningún recurso. ¡Prum! Entra la queja automáticamente, si quiero apelar, lógico. Ok, sí. Estaba convencido de que existía para todos casación, porque es que casación es el paso inmediato a llegar a una Corte Suprema que es la que en realidad va a decidir sobre todos los que haya debajo. Sí, pero no. El problema de la casación, imagínate la casación como la bomba atómica, ¿sí? Es una cosa supremamente poderosa, porque estamos hablando del Tribunal Supremo, ¿sí? Entonces imagínese que llega Hugo Chávez y dice, no, es que ese presidente de Colombia es narcotraficante. ¡Pum! Bomba atómica. No, men. O sea, ese es el último recurso, pero espérate un momentico, ¿sí me entendés? Entonces, eso es solamente la última cosa. Además, en la Corte de Suprema Justicia hay muy poquitos magistrados. La Sala Civil tiene, no me acuerdo si son 7 o 9 magistrados. Para todo Colombia. Entonces, los procesos que pueden llegar allá son muy restringidos. Son muy poquiticos, ¿sí? Y por esa razón es que la casación usted no la ve casi nunca. Es muy rara. Tramitar un proceso en casación es totalmente extraño. Si todos los procesos llegaran a casación, se demorarían 50 o más años. Sí, sí, de por sí nos demoramos en todo lado, dígame, entonces esperando una casación. De hecho, es demorada, de hecho, una casación es demorada. Si hoy en día es demorado, que estamos hablando más o menos de unos 5 años, si todos los procesos llegaran allá, estamos hablando más o menos de unos 50 años. ¿Por qué? Porque no hay suficientes jueces. No hay suficientes, o sea, es que son 7 magistrados para lo civil en todo Colombia, civil y familia. Entonces, simplemente no se puede.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se está restringiendo eso a las circunstancias más especiales, donde hay más relevancia. Entonces, por eso tiene tantos requisitos la casación. Porque usted no puede casar por cualquier cosa, tiene que ser por unas causales específicas que le da la ley. Usted tiene que sustentar esas causales de manera específica. No es porque usted simplemente no está de acuerdo con la decisión, es por esas causales específicas. ¿Sí? Y además tiene que tener, si es de contenido económico, ese monto de los 1.000 salarios en civil. En laboral es diferente y en penal es diferente, ¿cierto? Porque estamos hablando de jurisdicciones diferentes. Pero siempre está restringida la casación. Lo que te digo, como la bomba atómica, usted no puede por cualquier man Claro. que lo miró feo ya tirar una bomba atómica, pues no, momentico, espérese. O sea, imagínese qué sería de Colombia si ya hubiéramos tirado, ay, en Condoto, Cauca, hay como un campamento de las FARC. ¡Pum! ¡Hijo de madre! Ya. Seríamos que el desierto del Sahara. Ok, ¿Sí? ok. Es la misma circunstancia. Entonces, imagínese a la casación de esa manera. Es más, la gente no le gusta la casación, le tiene miedo. Muchas veces los procesos llegan a segunda instancia y la persona gana el proceso y lo concilia. Y uno dice, pero ¿y por qué lo concilió si ya lo ganaste? Lo amenazan a uno con casación. A nosotros nos pasó esto. Era un proceso de liquidación de sociedad conyugal. ¿Qué fue lo que pasó? Dos personas estaban casados, se divorciaron, y entonces la señora, antes de casarse, cogió todos los bienes y los puso a nombre de los hijos, para no darle nada al marido. El marido demanda en simulación y dice, un momentico, lo que me toca a mí, ¿qué? Usted no podía disponer de todo eso, usted me está defraudando a mí, ¿cierto? En primera instancia se ganó y en segunda instancia también se ganó. Llevaba el proceso entre primera y segunda instancia como 10 años. Y entonces llega y nos cita el abogado contraparte, el que pierde, y nos dice, venga, negociemos. Pero venga, ya tenemos la sentencia, ¿qué vamos a negociar? Negociemos, porque si no, yo voy a pedir casación en este caso. Es que aquí yo no estoy de acuerdo con esto, aquí se está vulnerando por esto y esto y esto. ¿Qué significaba la casación en ese evento? Mínimo otros 5 años. Ya Y el entendí. cliente no tenía ni un peso, estaba con la lengua pegada a la pared. Entonces el cliente dice que no, yo ya me mamé 10, yo no me mamo 5, ya a ver, ¿cómo es que es la negociación? Ya, no más. Solo por el temor a que eso se demore más. Entonces, la gente no le gusta la casación generalmente. Es lo que te digo, es casi como tabú. Entonces, usted le ofrecen casación y es como que le ofrecieran bala a mí. Usted dice, no, venga, pues, ¿cómo arreglamos esto? Porque es muy lento, porque es difícil, porque no, a la gente no le gusta eso. Entonces, generalmente se arreglan esas cosas. Pero también hay muchos procesos que sí se van hasta allá, ¿cierto? Entonces, Claro. Pero importante porque me queda lo de la queja, la verdad. Bueno, genial, queja. igual eso lo vemos más adelante cuando veamos los Ok. recursos. Cada uno lo explicamos muy bien, pero para que ustedes de una vez vayan teniendo la idea de cómo funciona el asunto. Profe, Profesor, gracias. ¿y qué es la tutela entonces? La tutela es otro paseo totalmente diferente, porque la tutela es un mecanismo de protección. Nosotros en la Constitución tenemos unos derechos fundamentales, que son los derechos que nosotros decimos, esto es lo mínimo que tiene que tener un ser humano. ¿Sí? Si eso se vulnera, ¿qué? Estamos en la olla, porque si usted no tiene los mínimos derechos graves, como eso es tan grave, como eso es tan importante, nosotros creamos un mecanismo especial para proteger los derechos. Ese mecanismo se llama tutela. Ese mecanismo lo que hace es que puede rápidamente intervenir cualquier situación para evitar que se vulnere un derecho o suspender su violación si está siendo vulnerado. Y esto puede suspender cualquier cosa o tomar cualquier medida para evitar que se vulneren esos derechos mínimos, básicos de las personas. Como esto es tan importante, la casación
perdón, la tutela tiene preferencia sobre todos los otros trámites. Entonces, todos los jueces pueden llevar procesos de casación, así usted sea civil, penal, laboral, familia, lo que sea, porque la casación son procesos de orden constitucional y todos los jueces son jueces constitucionales. Además de ser juez civil, es juez constitucional. Además de ser penal, es juez constitucional. Entonces, todos tienen que, mejor dicho, suspender lo que están haciendo para hacer tutelas, ¿cierto? Pero la tutela también tiene sus limitaciones, no es tan fácil el asunto. Pero la cuestión es que la tutela es un paseo totalmente diferente. En la tutela lo que estamos mirando no es quién tiene la razón presentando las pruebas y las leyes entre A y B, sino se está vulnerando o no se está vulnerando un derecho, punto. Ya, eso es lo que estamos mirando. Entonces, es una cuestión diferente, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Igual eso también se ve pues en profundidad más adelante. Muy bien. Entonces, ya tenemos como características que son inamovibles porque no pueden dejar el cargo sino por las causales que están establecidas en la ley, no los pueden echar así como así, y son sedentarios porque tienen un área de competencia de donde no se salen, ¿sí? Si es en el circuito aquí, si es en el tribunal, entonces en toda esta área, si es en los distritos, en todos los circuitos y así sucesivamente, ¿listo? Y la tercera y última característica es que son independientes. Ese principio o esta característica no solamente se va a referir a la independencia frente a los demás integrantes de la rama judicial, o sea, a los otros jueces, sino que además se llama independencia porque las decisiones de los jueces no dependen de ningún otro funcionario de ninguna rama del poder público. Los jueces no dependen del gobierno, ni del Congreso, ni de ningún otro funcionario para tomar sus decisiones. Es decir, si bien la rama judicial está jerarquizada y nosotros decimos que está la Corte Suprema y debajo los tribunales y debajo los circuitos y debajo los municipios, eso no implica que haya subordinación de unos a otros, es decir, que la Corte le da órdenes a los tribunales y los tribunales a los circuitos y los circuitos a los municipios. No, cada uno de sus jueces conocen de manera independiente y con plena libertad para tomar sus decisiones basándose en la ley, porque el principio de legalidad de la Constitución dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Es decir, el juez no está sometido a la decisión del gobernante, a la decisión del Congreso o a la decisión de su superior jerárquico. Está sometido a la ley, ¿sí? Pero el juez es libre. Por eso es que usted ve que en primera instancia el juez dice verde y en segunda instancia el juez dice amarillo. Y después la corte dice no, ni verde ni amarillo, rosado, ¿sí? Porque cada uno de ellos es independiente y puede tomar las decisiones en palabra vulgar como le dé la gana, siempre y cuando respete la ley. ¿Sí? Entonces usted es libre, siempre y cuando respete la ley. ¿Listo? Entonces, esa independencia uno la puede ver desde dos puntos de vista. La independencia interna y la independencia externa. La independencia interna quiere decir que los jueces no están sometidos a subordinación con los otros jueces, ¿sí? Que no depende su decisión de lo que diga el juez de arriba. Y la externa es que los jueces no dependen en sus decisiones del gobierno o del Congreso o de ninguna otra rama del poder público.
Por eso es que muchas veces uno ve que hay decisiones que van en contra de lo que dice el gobierno o de lo que dice el Congreso. Que uno dice, hombre, pero ¿cómo así? Ustedes recordarán cuando estaba lo de la discusión del matrimonio igualitario, ¿sí? El matrimonio por parte de parejas del mismo sexo, que se discutió en el Congreso. Y a la final en el Congreso no se pusieron de acuerdo y no se pudo sacar una ley para el matrimonio igualitario. Y sin embargo, la Corte Constitucional dijo, ah, negro, lo siento, ustedes no se pusieron de acuerdo y no regularon eso. Esto se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales y en las personas no se pueden dejar así con vulneración de derechos. Entonces, si ustedes no lo regularon, lo regulamos nosotros. Sentencia SU 214-2016, donde se dijo, listo, entonces el matrimonio igualitario es válido, se puede en los mismos términos que el matrimonio normal. Ya, sale. No fueron capaces de resolverlo ustedes y de hacer una ley, listo, entonces nosotros nos toca, por medio de sentencia, hacerlo valer para todo el mundo, ya. ¿Sabe? Y después de la sentencia de SU 214-2016, en Colombia se pueden casar un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, listo. Ya. Se acabó. Y el Congreso dijo que no. Entonces, esas son las cosas. Pero siempre dentro del marco de la ley. O sea, el juez, si bien tiene libertad, no va a poder hacer lo que le dé la gana, sino que está, digamos, limitado por la ley. José. Profe, pero ahí no se hila muy delgadito. Mire el ejemplo que hay de un juez en la costa cuando decidió no casar por sus principios, por la decisión del juez. No, a mí mis principios no me dejan, ok, a eso voy. No se hila muy delgadito en los jueces, y no solamente en ese caso, en muchos otros, porque entonces se le está dando la independencia, la autonomía en cuanto a lo interno al juez y no se está pegando en cuanto a lo externo en este caso. Usted tiene que someterse al imperio de la ley, pero ahí es donde yo digo de lo hilar muy delgadito. ¿Qué pasa con esos jueces? Porque es que Sí, hemos visto estamos de unas acuerdo. sentencias donde el colombiano más poquito que soy yo aquí en este momento digo, no, pero entonces qué justicia la que tenemos, por Dios. José, pero perdón, acuérdate que a ese juez lo están investigando porque él tuvo varios procesos en los que simplemente no, o sea, y no solo, o sea, ese fue, digamos, como el más polémico, porque obviamente fueron dos mujeres, entonces ellas fueron y pusieron pues como también porque las estaban, ay, ¿cómo es que se llama? Discriminando. Por discriminación, eso, por discriminación, etcétera. Pero si uno se pone a buscar, porque nosotros el semestre pasado cuando leímos la sentencia yo me puse a buscar el juez y uno se pone a buscar y yo me di cuenta que es que el señor tiene varios procesos donde ya lo están investigando porque el tipo en varias ocasiones como que ha tomado decisiones así como así y siempre el pretexto es que lo que pasa es que él es católico y entonces se escuda en el preámbulo de la Constitución, que el preámbulo de la Constitución hace alusión a Dios y que no es el Dios de no sé qué, sino que es el Dios católico, pero pues el juez ya tiene, digamos, como su proceso en función de este tipo de Pero decisiones. mira qué es Entonces, lo de que dice alguna José manera... también, Dani. O sea, en ese sentido es lo que dice José y estoy de acuerdo con él. Ahí se hila delgadito. ¿En qué sentido? Ah, no, eso sí está muy claro, que uno Ya, yo le realmente digo no a los sabe... jueces, usted es libre, ¿sí o no? Pero usted está sometido a la ley. Pero ahí nos queda una zona gris donde yo le digo a la persona, usted es libre, sometido a la ley. Pero sigue siendo libre. Sí, para tomar y dentro, decisiones. y dentro de Entonces, esa libertad cabe toda su subjetividad. exacto. Entonces, el punto es, ¿en qué parte empieza esa parte objetiva de la ley y en qué parte termina la subjetividad del juez, que era lo que nos decía José? Que eso pasa mucho. Claro, Entonces, sí, hay una zona gris ahí muy importante, porque es que, a ver, usted tiene varios sistemas jurídicos. Usted tiene sistemas jurídicos donde se le dice al juez, no, el juez no es libre. El juez básicamente es una máquina que suma 1 más 1 y le da la respuesta. ¿Sí me entiende? Donde la ley dice todo cómo se tiene que hacer. Esto es así, 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 y el juez no tiene autonomía de nada, solamente para revisar las pruebas y ya. ¿Sí? Tenemos otros sistemas donde el juez es totalmente libre y el juez hace lo que le da la gana. ¿Sí? Estilo así historia bíblica. Ay, vea que estas dos mujeres están peleando por el niño. Pártase pelado a la mitad. Ey, pero espérate, negro, pero ¿cómo vas a...? No, pero es que yo sabía que no le iban a partir porque... Sí, pero uno sí se queda como...
ey, men, pero relájate después, ¿sí? O tenemos un híbrido que es el de nosotros, en el cual le damos libertad, pero también lo amarramos un poquito. El problema es que hay casos como ese. Hay casos como ese en los cuales quedan entredicho esto. El problema con el señor, y ahí es donde nace su error, es que la decisión no está basada en la ley, sino en sus principios personales. ¿Ya? Es muy diferente quien tiene que practicar un aborto como médico o aplicar una eutanasia. ¿Sí? Que esa persona diga, por mis principios éticos, religiosos, sociales, yo no hago eso. ¿Sí? Yo no voy a casar a María y Juana por mis principios éticos. O sea, la dimensión de la acción es totalmente diferente. Además, la función del juez es diferente a la función del médico. Uno es una función pública y la otra es una función privada. Entonces uno no puede comparar la objeción de conciencia que pueda tener un médico con la objeción de conciencia que pueda hacer un juez. La Corte Constitucional incluso se ha referido a la objeción de conciencia de los servidores públicos y ha dicho que básicamente no pueden tener objeción de conciencia. Básicamente, pues. Entonces, en ese caso hay problemas de otra índole, porque es que la decisión no está amparada en la ley, sino que la decisión está amparada es en una posición personal. Pero indudablemente eso se presenta y no es el primero ni será el último de los casos que se presenten gracias a esa zona gris que tenemos nosotros de la independencia. Porque en el momento en el que nosotros le decimos al juez, usted puede tomar la decisión con independencia, siempre y cuando esté sometido a la ley, le estamos dando un campo de acción muy amplio. Pero, al menos en mi concepto, es preferible tener esos eventos grises que no son la regla general, sino que son esporádicos, con todo y las implicaciones que esto genera, a más bien quitarle la independencia a los jueces, porque eso genera más problemas. Cuando el juez no se puede mover, cuando el juez está amarrado por lo que dice la ley, genera más problemas. ¿Sí? El hurto da 13 años de cárcel. Listo, muy bien. Importa 3 pepinos que sea hurto de 10 millones de dólares o de un caldo de gallina, la misma cantidad de pena. Y ahí es cuando uno dice, hey, espérese. ¿Sí? Venga. Entonces mire que a veces es mejor darle un toque de independencia al juez porque nos permite acoplar mejor la ley al caso específico. ¿Listo? Otros sistemas pueden funcionar mejor, porque muchas veces las personas dicen, no, es que en Europa, no, es que en Estados Unidos, no, es que en Japón, no, es que en... Sí, o sea, hay muchos sistemas donde puede funcionar mejor o peor la justicia. La cuestión es que yo no puedo cambiar de sistema tan fácil, porque un sistema, digamos, como el anglosajón, donde los jueces van creando el derecho, requiere una tradición muy amplia. ¿Sí? Yo no puedo cambiar eso de un día para otro, porque eso requiere cambio en la capacitación de las personas, la educación del derecho. Eso es complejo, no es tan fácil cambiar de sistema. Y siempre lo que uno intenta como Estado es ir mejorando el sistema propio, tomando cositas de aquí, cositas de allí, pero tratando de mejorar. Eso va a pasar indudablemente en las zonas grises, eso va a seguir pasando. Pero entonces la cosa es cómo lo vamos resolviendo, ¿sí? Es como la aviación. Si usted se fija hoy en día, los accidentes aéreos son muchísimo menos que los accidentes aéreos en la primera mitad del siglo XX.
y que en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque a medida que se fueron presentando accidentes aéreos por diferentes causas, eso se fue corrigiendo. Y luego se fue corrigiendo cuando se presentó por otra cosa, y luego se fue corrigiendo, y luego se fue corrigiendo, y luego se fue corrigiendo. Y hoy en día es muy difícil que se genere un accidente aéreo. Hombre, todavía hay, claro que los hay, pero es muy difícil que se genere porque se van corrigiendo y se van corrigiendo y se van corrigiendo y se van corrigiendo. Entonces yo creo que lo mismo pasa con los sistemas jurídicos, que a medida que se van presentando se van corrigiendo y se van corrigiendo y se van corrigiendo. Entonces ese caso de ese señor ha sido analizado no solo por las cortes, sino también por los legisladores para mirar a ver cómo podemos establecer reglas claras para evitar que ocurran cosas así. ¿Ya? Es que ahí lo que yo me pregunto es, si yo tengo un problema de tipo personal con esa situación, o sea, yo no voy con esa situación que se me presenta como juez, yo no debía haberme declarado impedido para resolver, en vez de tomar una decisión como me dio la gana. Pues es lo que yo pienso. Claro, profe, ya hay un prejuicio, es decir, el mismo profesionalismo del juez le debió haber impedido, le debió haber inducido a tomar la decisión. Aquí me declaro impedido, ¿por qué? Porque es que yo soy, odio los maricas o odio los otros o qué sé yo. Ese es un prejuicio. Si yo lo tengo, ¿por qué me voy a meter en el cuento para generar una discusión como la que generó? Sí, o sea, no, ahí yo creo que el error fue ese, que el señor no se declaró impedido. De pronto lo que podemos lograr es que se amplíen las causales de impedimento. Puede ser. ¿Sí? Y que cuando ocurran eso se declare impedido la persona y pase a otro. Y es una forma en la que se van solucionando. Entonces, por eso le digo, la independencia siempre hay que cogerla con pinzas. Una característica o un principio complejo. Hay que cogerlo con cuidado. Y ejercer la función judicial es difícil. Es difícil, no es algo que sea relajado porque a usted como juez le llegan conflictos de cualquier índole y usted debe resolver esos conflictos. En Colombia está prohibido la sentencia inhibitoria. La sentencia inhibitoria es cuando el juez dice como sentencia, no puedo resolver. Usted tiene que dar una solución, usted no se puede quedar sin resolver. Y el problema es que la decisión que usted da tiene que estar sujeta a la ley, no puede ser a las patadas, ¿sí? Entonces, mire que ahí vamos restringiendo y vamos creando las normas para que en la medida de que vamos avanzando se presenten menos esos casos. Sí, porque mire que de como ese caso no hay tantos, sí hay más casos como ese, pero no son muchos, ¿ya? Entonces, ahí pues el asunto. Cualidades para ser juez, segundo tema. Cualidades para ser juez, o calidades, mejor dicho. Más que cualidades, calidades, porque cualidades es como más subjetivo. Calidades. ¿Listo? Para mirar las calidades para ser juez, es decir, qué se necesita para ser juez, nos vamos a remitir a la Ley 270 de 1996. Esta Ley 270 del 96 es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. ¿Listo? Aquí se establecen las reglas para la Administración de Justicia. Y en el artículo 127 encontramos los requisitos generales para el desempeño de cargos de funcionarios de la rama judicial. ¿Listo? Es decir, para ejercer los cargos de magistrado de tribunal, bien sea corte o
Tribunal de Distrito, juez de la República o fiscal, se requieren los siguientes puntos. Primero, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles. Entonces aquí tenemos tres cosas diferentes, porque una cosa es ser colombiano, otra cosa es ser ciudadano y otra cosa es estar en pleno goce de sus derechos civiles. ¿Quién me dice la diferencia entre ser colombiano por nacimiento y ser ciudadano en ejercicio? La mayoría de edad, profe. Exacto. Usted Profe, puede ser discúlpeme, ¿usted nacional puede? colombiano sin ser ciudadano, ¿sí? Usted se vuelve ciudadano a los 18 años. Dígame. No, sí, profe, discúlpeme, profe, ¿usted puede volver a poner la diapositiva? Que es que se me fue la señal en ese preciso instante y como que no alcancé, me atrasé ese pedacito. Pues solamente un segundito, yo le tomo una foto. Gracias, Sí, profe. igual esto no es una diapositiva, es el artículo 127 de la ley. Eso, 270. pues lo que estamos viendo. Qué pena, profe, Listo. gracias. Entonces, Profe, ¿es el artículo qué? 127, véalo acá, 127. Ah, sí. Ley 270 de 1996. Entonces, ser colombiano por nacimiento. Yo la verdad no entiendo esta ley. O sea, no entiendo por qué razón se exige ser colombiano por nacimiento. Usted puede ser colombiano por nacimiento o por adopción. Si usted nace en los Estados Unidos, pero usted es de padres colombianos y se vienen a vivir a Colombia, usted tiene derecho a la nacionalidad colombiana, pero ya no puede ser juez. Porque nació en Estados Unidos. ¿Que acaso va a dictar sentencias a favor de Estados Unidos o qué? ¿Sí me entienden? Ese pedacito yo no lo comparto, siempre me ha generado, pero ¿por qué? Listo, que el presidente de Colombia, perfecto, pero un juez municipal, el juez municipal de Envigado no puede ser juez si nació en otra parte que no sea Colombia. A mí, la verdad, siempre me ha llamado eso la atención y nunca lo he entendido por qué se genera ese requisito. Porque lo que le digo, para ser presidente, listo, está bien, me lo banco. Pero para ser juez civil municipal, entonces, bueno, entonces ya sabe que si usted nació en otro país, pero es colombiano, no puede ser juez. O sea, que se puede dedicar a ser abogado, litigante, pero no puede ser juez, ni magistrado, ni fiscal. Listo, ahí está. Lo otro es ser ciudadano, o sea, tiene que ser mayor de 18 años y estar en pleno goce de sus derechos civiles. Esto se da porque los derechos civiles pueden ser restringidos cuando las personas cometen delitos. Además de restringir la libertad, también se pueden restringir sus derechos civiles. ¿Listo? Entonces ese es el primer requisito, que en realidad son tres, ¿sí? Porque ser colombiano por nacimiento es uno, ciudadano en ejercicio es otro y estar en pleno goce de sus derechos civiles es otro. Serían tres cosas aparte. ¿Listo? Segundo, tener título de abogado expedido o revalidado conforme a la ley, salvo en los casos de los jueces de paz. Es decir, que usted tiene que haber cursado la carrera de Derecho y haber adquirido el título en una universidad que está avalada por el Ministerio de Educación o que su título haya sido avalado por el Ministerio de Educación si se cursó en otra parte, como abogado. ¿Listo? Esto apenas obvio, pues este sí es el requisito que yo creo que no era ni necesario, pero bueno, sí, porque si usted tiene que tomar decisiones conforme a la ley, lo mínimo pues que había que hacer era estudiar Derecho, ¿cierto? Era lo mínimo, ese sí era pues el de perogrullo. Profe, Dígame. ¿y por qué se nos implementa en el Congreso? Porque ese requisito tan esencial para ser juez no debería ser también implementado como No necesariamente, en el Congreso. porque es que se supone que el Congreso es una muestra representativa del pueblo, ¿sí? O sea, los representantes del pueblo es el Congreso, en general, pues, Senado y Cámara, ¿cierto? Y no todo Colombia son abogados. Además, si todos fueran abogados, sería peor el Congreso. ¿En qué sentido? Porque no tenemos la visión del ingeniero, del médico, del psicólogo, del sociólogo y demás, que eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que, por ejemplo, siempre hubiera
abogado y otra profesión, o sea, que sea repartido. En el sentido que, si bien las personas están haciendo las leyes y deben conocer el derecho, sí, estamos de acuerdo, pero también tenemos que tener conocimiento externo por fuera del área, porque si no se generan otros problemas de una índole diferente. Entonces, es por eso, ¿ya? Porque es que entonces, dígame, ¿cuándo hubiera salido la ley del deporte? Eso es verdad, profe. Sí, nunca. Hombre, que es que hay unas personas, que es que en el Congreso hasta Pablo Escobar estuvo en el Congreso. Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, que hay circunstancias en las cuales dentro de los congresistas uno dice, pero esta persona ¿cómo va a llegar allá? Estamos de acuerdo. Pero yo creo que lo de ser heterogéneo, perdón, es mejor que un Congreso homogéneo solamente por abogados, porque quedarían muchos vacíos. En mi concepto, pues. Entonces yo creo que ese es el asunto. El problema es que si fuera solamente abogados, habría muchos problemas por otras cosas que son ajenas al derecho que hay que tener en cuenta. Pero de que tiene que haber abogados, sí, eso sí, estamos de acuerdo. De pronto uno decir, no, vea, tal cámara que sea solamente de abogados y la otra, en fin, no sé, pero debe haber un componente de todas las carreras. Pues, profe, la verdad no lo había visto de esa manera, pero tienes toda la razón. Por ejemplo, una cosa que uno podría decir, digamos que de cada departamento debería haber un abogado y otras profesiones así. Pero pues eso no funciona de esa manera, pero la realidad es esa, de que lo que se está tratando de hacer es que haya una muestra representativa de la población para que las decisiones sean tomadas de manera más general. ¿Por qué se hace aquí la salvedad a los jueces de paz? Porque los jueces de paz son jueces que no toman las decisiones según la ley, sino en equidad. Son jueces que lo que están es tratando de, como su nombre lo indica, mantener la paz en la comunidad. Entonces estos no requieren ser abogados, sino simplemente tener, digamos, el reconocimiento de la comunidad y de trabajar por mantener la paz. Entonces es por eso. Y el tercero, no estar en curso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Las causales de inhabilidad o incompatibilidad que están acá más abajo son unas causales que imposibilitan que el juez desempeñe las funciones desde el punto de vista de circunstancias personales, sociales, económicas, políticas, etcétera, dentro de un determinado proceso. Es decir, que usted no puede pertenecer a la rama judicial si usted tiene unos compromisos de tipo social, religioso, político, etcétera, con otras personas, porque entonces sus decisiones no son imparciales, sino que se vuelven parciales, y eso es lo que queremos evitar precisamente. Pero más adelante miramos las causales de incompatibilidad e inhabilidad. ¿Listo? Entonces, estos que están acá son los requisitos generales para todos. Pero además de eso, tenemos unos requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la rama judicial. Entonces nos dice el artículo 128. Para hacer los cargos de funcionarios de la rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de estos, que son los generales. Entonces dice, para el cargo de juez municipal tiene que tener una experiencia profesional no inferior a 2 años. Recordando que nosotros los abogados tenemos la ventaja de que nuestra experiencia profesional empieza a correr desde el momento en el que se expide nuestra tarjeta profesional. Desde ahí empieza a correr nuestra experiencia profesional. Entonces, por ejemplo, mi tarjeta fue expedida el 17 de diciembre de 2009. O sea que yo, el 17 de diciembre de 2021, cumplo, ¿cuántos años? 12 años de experiencia profesional, ¿cierto? Al 2009 van 10, al 2019 10, al 2011, sí, 12 años. Entonces, eso es una ventaja. Entonces, usted
Para ser juez civil municipal necesita 2 años después de haber obtenido su tarjeta profesional. Usted lo sería al 2011, por ejemplo. Ya, Exacto. ya podría. Para el cargo de juez del circuito o sus equivalentes, experiencia de 4 años para juez de circuito. Para magistrado de tribunal, 8 años. Y aquí la que yo sí creo que falta es la corte. ¿Por qué no aparece la corte ahí? Porque los magistrados, los jueces, se escogen por concurso hasta los tribunales. Un concurso donde usted tiene que hacer concurso de méritos, no es un concurso, pues un reality, sino concurso de méritos, donde usted tiene que presentar unos exámenes y demás y le dan un puntaje. Por ejemplo, usted si es abogado tiene un punto, ¿cierto? Si es especialista, otro punto. Si es magíster, otro punto. Si es doctor, otro punto, ¿sí? Hace el examen y ese vale tantos puntos. Y así, entonces al final, a quienes escogen como jueces son a las personas que tengan el puntaje más alto. De esta forma, nosotros hablamos de una especie de meritocracia, ¿sí? El gobierno de las personas que tienen los méritos. Entonces, tenemos jueces que ganaron el concurso hasta el tribunal, pero la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que son los tribunales de cierre, los órganos máximos, no se llega ya por méritos. Se llega ya por política. Eso es una mafia, hombre, profe, por Dios, eso es una mafia desde el Tribunal Superior y hacia arriba, todos. No, porque hasta el Tribunal Superior uno dice que hay méritos, No, pero de ahí para arriba. Mire, ¿con qué antecedentes llega uno como abogado a representar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Ricaurte? Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que si usted quiere ser magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, no basta con que usted sea el más calidoso en civil, sino que además tiene que tener un reconocimiento político. Algunas veces las personas han llegado a ser tan reconocidos y tan famosos que llegan precisamente por sus méritos. Sí, porque entonces el presidente le toca nombrar una terna para magistrado penal. Pero es que está Pedro Pérez, que es la supereminencia del... ¿Cómo no lo van a nombrar a él? ¿Sí? Pero estamos hablando de un caso 1 en 1.000.000, ¿cierto? Ahí es donde a mí me parece que ahí sí hay un problema serio. Ahí sí hay un problema serio porque, por un lado, me parece que eso no es justo. Eso debería ser méritos y punto. ¿Sí? Pero es que nada, méritos y punto, ya. Y varias veces he intentado modificar eso y varias veces eso le dicen que no, ¿cierto? Entonces, por ahora, graves. Yo recuerdo que alguna vez en clase llega una persona y me dice, esto después de una noticia de que Álvaro Uribe, cuando estaba de senador, había propuesto una ley para modificar las altas cortes. Entonces llega alguien y me dice, profe, ¿usted qué opina de la propuesta de ese man? ¿De quién? De Álvaro Uribe. ¿La propuesta de qué? De modificar la Corte Constitucional. La pregunta iba dirigida a que en ese momento a él lo estaban investigando, entonces que la estaba acomodando y que la quería cambiar para que le pusieran unos jueces para él. Era como con esa idea que el alumno me preguntó, ¿cierto? Como para hablar de las mañas del tipo para acomodar la corte. Entonces yo le dije, venga, pero ¿cuántos magistrados va a tener esa corte nueva que el man propone? Porque si en este momento hay 7 y si el man dice que van a poner 300, venga a ver, eso me interesa. ¿Y cuáles van a ser los poderes de esa corte? Más importante aún, ¿cómo se va a llegar a esa corte? Por méritos, ¿sí? A la final ese proceso, ese proyecto se retiró porque entonces hubo muchos ataques y muchos
muchas cosas alrededor de quien había propuesto el proyecto, pero a mí me pareció una lástima eso, porque se centraron los críticas en quien lo había propuesto, justificado o no, eso es otra discusión, y no en realmente los cambios que tocaría hacer, ¿cierto? Por lo que yo les decía, si la propuesta es aumentemos el número de magistrados y que se llegue por méritos y se acabó lo de los nombramientos políticos, ya, para firmarlo ya, ¿sí? De una. ¿Y en esa oportunidad se creía que era eso o no? ¿O qué se dio? ¿En esa oportunidad se supo? No, a la final nunca, yo nunca supe cuál era la propuesta, porque el tipo lanza la propuesta, pero yo nunca logré encontrar siquiera un borrador de cuál era la propuesta. Solamente supe que se había dicho, modifiquemos la corte, pero nunca supe cuál era el trasfondo de la propuesta. Puede que hubiera sido una cosa bárbara, pues que uno diga, no, eso no tiene ningún sentido. Pero de pronto pudo haber sido la oportunidad para discutir lo que les estoy diciendo. Pero bueno, eso ahí quedará, nos queda ahí como un saldo pendiente, ¿cierto? Pero en mi concepto sí se debería llegar por méritos, obvio pues. O sea, es que el que está allá tiene que ser la persona que más sabe de derecho civil, penal, laboral, familia, administrativo, etcétera, punto, ¿ya? El mejor. No, pero es que se escogen a gente muy tesa. Pues muéstralo en un examen, ¿sí? No me lo diga usted, muéstramelo en un examen, ¿sí? Y ya. No, pero es que hoy en día están muy tesos. Seguramente que sí hay gente muy tesa allá, seguramente. Pero muéstremelo en un examen. Si son tan tesos, son capaces de hacer un examen y ganárselo a los otros, ¿ya? Pero bueno, listo. Entonces, por eso es que usted aquí nada más ve hasta magistrado, ¿sí? Entonces, 8, 4 y 2. Yo, por ejemplo, ya podría tirarme incluso hasta magistrado de tribunal, ¿cierto? Los delegados de la fiscalía deben tener los mismos requisitos, porque la fiscalía actúan como fiscal delegado ante municipio, 2 años, fiscal delegado ante circuito, 4 años, o fiscal delegado ante tribunal, 8 años. Listo. La experiencia de que trata el artículo deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas, y ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para estos efectos computarán como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado. Tiene que haber tenido usted el título y de ahí empieza a contarle. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, esos requisitos adicionales que se debe cumplir para poder ser juez hasta magistrado, que ya lo vimos. Denme un segundito, yo muestro las inhabilidades e incapacidades. Denme un momento y lo busco acá. Inhabilidades para ejercer los cargos. Inhabilidades. Están en el artículo 150 de la ley 270, la misma que estamos revisando. Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. Entonces nos dice, inhabilidades. Primera, quien se halle en interdicción judicial. Esto ya hoy en día no existe básicamente porque la ley 1996 eliminó las interdicciones, pero yo creo que esto lo podemos traducir quien tenga un problema psicológico mental que le impida autodeterminarse. Ese sería el caso. Porque las interdicciones desaparecieron con la ley 1996 de 2019. Ya no hablamos de interdicciones, sino que la persona que tiene un problema mental puede solicitar apoyos, pero no existe esa categoría como interdicción mental. Entonces, por eso este primer numeral queda como en el aire. ¿Listo? Segundo,
Quien padezca alguna afectación mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, digamos, una persona que desarrolle un Alzheimer fuerte, obviamente todo comprobado por medicina legal, pues no podrá ejercer el cargo porque eso va a influir en su capacidad mental para el desempeño de sus funciones. Nada extraño, pues aquí no estamos diciendo nada raro. Tercero, quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. Y acá se habla de medida de aseguramiento que prive la libertad, pero no dice que sea intramural o extramural. Nos referimos a intramural cuando la persona está privada de la libertad en una penitenciaría, en un centro carcelario, y extramural cuando la persona está por fuera de la cárcel, como casa por cárcel. Pero mire que se nos habla de privación de libertad. Entonces, usted está en casa por cárcel, está privado de la libertad igual. Usted tiene que quedar ahí. Entonces, no se puede ejercer la función jurisdiccional si usted está privado de la libertad por cualquier causa. Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado, este último caso mientras obtiene su rehabilitación. Resulta que nosotros como abogados en ejercicio adquirimos una responsabilidad de tipo disciplinario. En esa responsabilidad tenemos que cumplir con unos deberes que están en el Código Único del Abogado. ¿Sí? Código Único Disciplinario del Abogado. Si nosotros incumplimos con alguno de esos deberes, podemos ser sancionados disciplinariamente y nos pueden suspender la tarjeta profesional. O sea, usted no puede ejercer la profesión, ¿sí? Se le puede suspender a usted por diferentes términos dependiendo de la gravedad de la conducta realizada. Entonces, apenas es obvio que si usted se le ha suspendido la tarjeta profesional por cualquier falla, pues que no puede ejercer el cargo, ¿cierto? Porque se necesita ser abogado para ejercer el cargo. Y usted en ese momento no es abogado, tiene su tarjeta suspendida. Entonces eso es apenas obvio. ¿Listo? ¿Dudas? No, señor. Listo. Vamos a dejar ahí por hoy. Y en la próxima clase continuamos con las inhabilidades y luego las incompatibilidades que están en el artículo 151. ¿Listo? Para Muchas gracias, ir feliz día. completando esto. Bueno, dejamos entonces ahí la próxima semana cuando les pregunte en qué vamos en las inhabilidades. ¿Listo?